Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a aprender a hacer un contador en JavaScript que, como podemos ver, cuando hacemos clic en el más, el valor de nuestro contador empieza a aumentar de uno en uno, y cuando apretamos el menos empieza a disminuir de uno en uno. También tiene un reset que al apretarlo nuestro contador vuelve a cero. Para hacer este tutorial vamos a usar HTML, CSS y JavaScript, y lo vamos a hacer de dos formas. La primera va a ser de una forma simple y la segunda va a ser de una forma optimizada. Así que sin más preámbulos, pasemos al código. Para entender mejor este tutorial les voy a dejar arriba un video para que lo vean antes. Ahora prestemos atención a esto. Tengo cuatro elementos: text, sumar, reset y restar. Que sería text el 0, es sumar, reset y restar. Aquí en mi CSS lo único que tengo son propiedades para aumentar el valor y centrar nuestro contador. No lo voy a explicar, simplemente se los muestro para que tengan una idea de cómo hacerlo. Bueno, aquí en estas cuatro variables lo que hago es seleccionar cada elemento usando un querySelector, document.querySelector. Y a estas cuatro variables le tengo que agregar una más, que es el valor de nuestro contador actualmente. Bueno, aquí tengo los cuatro elementos seleccionados, pero como vemos todavía no anda. Para que ande, primero llamamos a nuestro botón sumar, le vamos a agregar un add event listener, que lo que hace es registrar eventos, que en este caso va a ser un clic, y esto ejecuta una función flecha. Y aquí lo que estamos haciendo es decir que cuando se haga clic en nuestro botón sumar, que nuestro contador aumente el valor. También tenemos que invocar al valor de nuestro texto. Con esta propiedad accedemos al valor de nuestro texto, que sería 0. Y aquí le decimos que esto tiene que ser igual al contador. Guardamos y vamos a ver qué pasa. Como vemos, empieza a andar. Hago clic y empieza a aumentar. Todavía no pasa nada con el reset y el menos y el restar. Básicamente tengo que poner un add event listener para cada elemento. Como vemos aquí, para agilizar el tutorial ya lo tengo hecho, pero básicamente lo que he explicado con el sumar. Y ahora tengo que guardar los cambios y nuestro contador anda. Ahora, ¿cuál es el problema de hacerlo de esta forma? Y es muy simple. Si nuestro proyecto fuera mucho más grande, tendríamos cientos de elementos, y no queremos poner un add event listener para cada elemento, porque esto ocupa memoria de nuestra computadora y de la persona que accede a nuestra página. Así que para evitar esto vamos a hacerlo ahora de una forma más optimizada. Para hacerlo de forma correcta, volvemos a nuestro index.html y nos fijamos que nuestro contador está envuelto en un div que tiene la clase contador.
Y aquí lo que vamos a hacer es ponerle un add event listener al contador y no a todos los elementos. Esto se llama Event Delegation y la traducción sería delegación de eventos. Bueno, ahora pasemos al código. Tenemos que crear una variable que se llama contador, que es el div padre. Y ahora vamos a llamar este elemento con el document.querySelector. Ponemos comillas, punto y ponemos contador. Y ahora vamos a hacer lo mismo para llamar a nuestro texto, que sería el 0. Y tenemos que también crear otra variable para el valor de nuestro contador actual, que va a ser 0. Ahora aquí lo que vamos a hacer es escribir contador.querySelector, add event listener, que es lo que va a registrar el click, y esto va entre comillas, va una coma. Aquí en nuestra función flecha le vamos a poner una E de evento. Esto cambia con respecto al código anterior. Y ahora aquí vamos a hacer una condición y escribimos este código. Aquí lo que estamos diciendo que si el evento contiene la clase sumar, que nuestro contador aumente el valor. Y aquí tenemos que volver a agregar que el contenido de nuestro texto sea igual a contador. Guardamos esto y vamos a ver si anda. Como vemos, esto anda perfecto. Todavía no anda el reset ni el menos. Pero para hacer esto simplemente venimos y copiamos el if, no el add event listener, sino el if solamente. Y aquí le cambiamos, en vez de sumar ponemos restar. Y aquí que el contador disminuya, o sea, ponemos el menos menos. Guardamos, venimos a nuestro contador y vemos que anda. El reset todavía no anda. Para el reset también tenemos que copiar el if. Y aquí simplemente ponemos que contador sea igual a 0. Guardamos y vamos a ver qué pasa. Hay un problema. Perdón, aquí no le he cambiado la clase, es reset. Y ahora debería andar sin ningún problema. Y como vemos, esto anda perfecto. Bueno, esta es la segunda forma. Y creo que es más simple de escribir, porque aquí tenemos 3 variables y no 5 variables. Ahora les voy a comentar este código y les voy a mostrar el anterior para que vean, para que puedan comparar, digamos. Y bueno, esto ha sido todo. Cualquier duda o sugerencia me lo dejan en los comentarios. Y si les ha gustado el video, les pido que me apoyen con un like, un comentario o que compartan el video. Esto es todo y nos vemos en la próxima.